lámina de ovario. Miren, todo lo que les muestro aquí en la lámina de ovario es la zona externa del ovario. Se llama corteza ovárica. ¿Y por qué sé que estoy en la corteza ovárica? Primero, a ver, voy a usar mi lapicito. Primero, porque lo que veo de afuera es un epitelio. Permítame un ratito, está ingresando una compañera de ustedes. Ya, aquí está. Decía, sabemos que estamos en la corteza ovárica primero porque estoy viendo una membrana afuera, ¿verdad? Del epitelio germinal. Debajo estoy viendo una albuginia e inmediatamente aparecen unas células rodeadas de otras células que son la capa granulosa. Estas estructuras se llaman folículos ováricos y los folículos ováricos se ubican solamente en la corteza ovárica. Entonces, si todos estos son folículos ováricos, todos son folículos, la diferencia va a ser que cada uno de ellos estará en diferentes estadios de maduración. Es lo que estamos viendo. En diferentes estadios de maduración estamos viendo estos folículos ováricos. Y estos folículos ováricos se están ubicando en toda esta zona externa del ovario llamada corteza ovárica. Muy bien, ¿quién más? Rique. ¿Quiénes han llegado tarde? Luciana, que me habías escrito, y Manrique, Anthony. Presente, profesora. Primera asistencia. Manrique, ¿primera vez que vienes? Es que no sabía que me habían aceptado. No estoy en el Sí, grupo te he de... escrito. Tú Sí, estás pero en no el me grupo. respondieron. Todo esa... Sí te he No, respondido. y como no estoy en el Tú has grupo, escrito por correo, ¿verdad? ajá, pues sí, ¿O le no has respondí, escrito ningún correo? le mandé 2 mensajes, pero luego ya no revisé. Doctora, Ah, disculpe. ¿quién Eh, es? Cáceres, Hola, Karin. Disculpe, escucho, dígame. Valerie, ¿Quién habla? Valerie de verdad está teniendo problemas. O sea, en un rato se conecta, pero de verdad Ya me tuvo ha problemas escrito. porque, Sí, 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 sí. porque su Acaba, examen de micro lo dio ese día sí, que salió del ya me laboratorio. mandó. Ujú. Ah, verdad, ella no tiene micro, cierto, Ajá, cierto, ella no porque, tiene examen de micro. porque ella dio ese día que Sí, salió del sí, me mandó laboratorio. una foto. Tienes toda la razón. Ella está, me ha mandado una foto. Ojalá que todo esté bien. Dile que no se preocupe si primero es Ok, la salud ok. de su familiar. ¿Ya? Listo, gracias. ¿Quién fue? ¿Camila? No. ¿Karim? Sí, Karin. Karim, ¿no? Sí, doctora. Chicos, qué tarde. Muchas gracias, Karim. Dile que no se preocupe. ¿Ya? Ok, doctora. Que mañana ponga todo el empeño al repaso, ¿ya? Mañana vamos a tener repaso en la mañana. Bien, chicos, les decía entonces que la primera lámina que estamos viendo es ovario, y lo que vemos en el ovario, exactamente el corte, es la corteza ovárica. Veo desde el epitelio externo, ¿no? Un epitelio germinal, debajo una albuginia, y luego aparecen diferentes tipos de folículos ováricos. Y las diferencias están porque están en diferentes estadios de maduración. Veamos la siguiente. Aquí hay mayor aumento. ¿Perdón? Doctora, no se ve la ¿Alguien? pantalla. Sí, ahora sí la cambió, Ah, doctora. dejé de compartir. ¿Ya ahora sí? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí se puede ver. Hola. Ahora sí se Ok, ve. muy bien. Entonces, gracias. Entonces les decía que esta estructura, por ejemplo, que señalo aquí, se llama albuginia. Así como el testículo tenía su albuginia, también el ovario tiene una albuginia, que es más bien un tejido conectivo fuso celular, e inmediatamente aparecen estas estructuras. Cada una de estas unidades, aquí las voy a encerrar en un círculo, se llaman folículos ováricos. Y ustedes verán que este folículo no es igual que este folículo. Lo primero que debe llamar su atención es el tamaño. Uno me dirá, este es pequeño, ¿verdad? Y el otro es más grande, es correcto. Pero ambos folículos, si bien es cierto, son de diferentes tamaños, también van a tener algunas características que los van a diferenciar. A ver, veamos. Lo primero que debo de identificar es una célula que está en el interior. Veo el núcleo de esta célula y veo el citoplasma de la célula. ¿Qué célula es esta que estamos señalando? Ay, Dios. ¿Ovocito? Muy bien. Esta célula es el ovocito. Tengo problemas con él.
Entonces voy a desaparecer este círculo para poder agarrar mi flechita. ¿Esta qué estructura será? Si hemos hablado que estamos señalando al ovocito, ¿qué estructura del ovocito es esta que señalo? El núcleo. A ver, muy bien, núcleo del ovocito. ¿Y qué estructura es esta? El citoplasma. ¿Dónde está el núcleo? Muy bien, en el citoplasma del ovocito. Entonces, si me preguntaran, ¿qué célula estoy señalando? Ovocito. Célula. La célula es ovocito, muy bien. Luego les decíamos que estos ovocitos van a tener células que las rodean. Ustedes aquí están viendo una hilera de células que están ya en este borde un poco cuboidales, núcleos algo redondeados. Voy a pasar a la siguiente imagen para que podamos ver dos tipos de folículos. Aquí, este es un folículo en donde el ovocito está rodeado de células foliculares planas. Cuando el ovocito está rodeado de células foliculares planas, que es la que estoy señalando con la flecha, una célula folicular plana, este ovocito se llama folículo Primordial. primordial. Muy bien, folículo primordial. ¿Cuál es el folículo primordial? Este que estamos viendo acá arriba, folículo primordial. Y cuando recibe la orden de la adenohipófisis a través de la hormona folículo estimulante, es el estímulo que requieren estos folículos para que comiencen a madurar. Y son las células de la capa granulosa, es decir, esas células foliculares planas que vemos alrededor. Miren, por ejemplo, aquí, estas células foliculares planas son las que de pronto van a comenzar a cambiar y ya van a dejar de ser planas y se van a transformar en células cúbicas, como las que vemos en esta imagen. Estamos viendo células foliculares cúbicas. Les pregunto, ¿esta estructura que estoy señalando acá abajo en un círculo es igual a la estructura que he señalado arriba como folículo primordial? No. ¿Son No. iguales? No. No. ¿Cuál es la diferencia que más llama su atención? Las dos ¿Cuál es la diferencia más marcada? La capa granulosa hecha por esferas. Muy bien, la capa granulosa ya no está formada por una hilera de células foliculares planas, sino por varias hileras de células foliculares cúbicas. Entonces, esta es la capa, ay Dios, voy a poner acá mejor, capa granulosa. ¿Cuál es la capa granulosa? Esta estructura que está por fuera rodeando a nuestro ovocito. Vamos a ver quién más quiere entrar. ¿Había alguien que quería entrar? Ah, ya no está. Ya, bueno. ¿Siguen viendo mi pantalla? Sí. Ya, muy bien. Además de ver la capa granulosa, seguimos viendo aquí el ovocito. Pero alguno me dirá, en este ovocito no veo el núcleo. Y eso es por un principio que ya habíamos comentado al inicio del curso de histología. Dependiendo del corte, yo voy a ver unos folículos ováricos o unas células que me muestren núcleo y otras células que aparezcan sin núcleo. ¿Recuerdan? Eso depende del nivel del corte. Entonces aquí sigo viendo un ovocito, simplemente que el corte no me permite ver el núcleo. Hay otra característica. ¿Qué veo? Miren Zona este pelúcida. ovocito que está tan grande. Ya apareció la zona pelúcida. Entonces estoy viendo zona pelúcida y estoy viendo la capa granulosa. Este sería entonces, decíamos, desde el punto de vista didáctico, nosotros tenemos folículos primordiales, como he señalado arriba, tengo folículos primarios, y este, ¿qué folículo será? El que estoy señalando abajo. Será un folículo, Primario. si tiene varias capas de células foliculares. Secundario. Primario. Folículo Primario. primario, no, Secundario. secundario. ¿Cuál es la diferencia entre primario y secundario? La capa granulosa. Primario tiene la capa granulosa. El folículo primario tiene una sola capa de células de la capa granulosa. ¿Y aquí cuántas capas estamos viendo? ¿Una capa o varias? Varias. ¿Cuántas capas granulosas? Varias. Entonces podríamos decir que como tiene varias capas de células foliculares cúbicas, este es un folículo secundario. ¿Qué folículo es? Secundario. Veamos el siguiente. Acá se ve mejor. Les pregunto, ¿qué estructuras serán estas que señalo aquí? A ver, Manrique, ¿qué estructura es la que señalo? Manrique. Chicos, no están aquí para cumplir, están aquí para aprender. Esa es la idea.
¿Manrique? Luciana. No está Manrique, ¿no? Hola. ¿Me escuchan o no? Sí, sí se le escucha, doctora. ¿Qué? Pero los que llamo no están. A ver, Sara Liz. No están. Sara Profesora, Liz, ¿estás? sí, Ah, ok. A ver, Sara Liz. La flecha, ¿qué estructura está señalando? folículo, ¿Qué más? folículo Primordial, primario, primario, secundario, terciario, primario, primario o primario. primordial. Disculpe, ¿Por qué sabes que es primario? porque Mire, mire lo veo que te que estoy tiene señalando. una sola capa de células planas. Ah, entonces cuando tiene una sola capa de células planas, como en esta imagen, mira, ¿cómo se llama? Primordial. Ese es con estos folículos empezamos nuestra vida reproductiva. Son los folículos primordiales. Ujú. Cuando son las células planas, son folículos primordiales. Entonces, nuevamente te pregunto, ¿qué estructura estoy señalando con la flecha? Folículo primordial. La segunda pregunta, Sara Liz, ¿qué características histológicas tiene ese folículo primordial? En su capa presenta células planas, ¿En qué una capa? sola capa, Ya, ¿en dónde? ¿En qué parte están esas células planas? ¿Rodeando alguna célula, rodeando una estructura, en el ovocito. dispersas? Así es, rodeando a un ovocito encontramos una hilera de células foliculares planas. Esa es la Plan. característica. Ujú. ¿Qué es un folículo primordial? Ustedes dirán, un folículo primordial es un ovocito rodeado de una hilera de células foliculares planas. ¿Está bien? Ok. Ujú. Muy bien. Ya. Otra pregunta. Deyanira, sin fuegos. Gracias. ¿Qué es, hijita, qué estructura es esta? Sin fuegos. Folículo secundario Muy bien. ¿Por qué? por la cantidad de capas de células. Ya, muy bien. ¿Qué características histológicas tiene? Comienzas a describir. Mira, ¿qué digo? Que es, Núcleo, ¿cómo se llama todo esto? ovocito, Ya, es una célula, es un ovocito. Entonces, ¿qué características tiene el folículo secundario? Es un ovocito, ¿qué más? ¿Qué más ves? rodeado por varias capas celulares. ¿De qué tipo de células? Cúbicas, Capa granulosa formada por varias hileras de células foliculares cúbicas. Son células células, foliculares. ¿Ya? Haciendo referencia al folículo, son células foliculares cúbicas, varias capas. Pero además estás viendo una estructura que está por fuera del ovocito. ¿Cómo se llama esa estructura? Zona, pelúcida. zona pelúcida. Muy bien. Listo. A ver, atentos todos, voy llamándolos, ¿ah? Seguimos. Hemos visto un folículo primordial, ¿no? Acá están los primordiales. Hemos visto folículos secundarios. ¿Cuándo es primario? Cuando tiene una hilera de células foliculares cúbicas, estos serían primarios, primario, secundario, secundario. Y aquí aparece un tercer folículo. Aquí lo ven. ¿Cuál es este folículo? Le voy a hacer un círculo, ¿ya? Terciario. Ahí. Este es un folículo terciario. ¿Y qué características tiene un folículo terciario, Arango? A ver, coméntale a tus compañeros. Bueno, te presenta de igual manera ovocito, zona pelúcida y una capa granulosa de igual, más de una hilera, pues, ¿no? Presenta un ovocito, ¿qué más? Varias capas de células foliculares cúbicas, de capa granulosa, ¿qué más? Zona pelúcida. Tiene una zona pelúcida. ¿Y por qué no es un folículo secundario? Porque tú estás describiendo ahí un folículo secundario. ¿Cuál es la diferencia? A ver, creo que es Miguel. O están levantando Eh, la mano.
El ovocito está rodeado de igual manera por células foliculares. No sé cómo explicarlo bien. No sabes cómo explicarlo bien. A ver, ¿quién está levantando la mano? ¿Quién levantó? A ver, Manrique. A ver, Manrique. Profesora, el folículo terciario se caracteriza porque tiene lagunas, creo que se llama esto, antro folicular. Perfecto. Todavía no tiene un antro folicular porque un antro es una cavidad única. Tú acá estás viendo una cavidad y aquí estás viendo al otro lado otra cavidad. Le estoy poniendo 1 y 2. ¿Lo ves o no, Manrique? Ajá, dos cavidades o lagunas. 2 cavidades. O sea, lo que ha ocurrido es que la capa granulosa se están separando las células porque entre ellas está alojando líquido folicular, pero que todavía no está ese líquido en una sola cavidad. No es única esta cavidad, sino se están separando las células foliculares. Entonces, por esa característica que no tengo formado aún el antro folicular, yo digo que este es un folículo terciario. Este sería entonces, vamos a ponerle aquí, folículo terciario. Este es el folículo terciario. Profesora, pero si me señalan en ese folículo terciario las cavidades, entonces, ¿qué pondría? ¿Cómo así? Si te preguntan acá, Ajá, si no es este antro no es, folicular. no es antro folicular. Bien difícil que te pregunten porque son espacios nada más. Más adelante se va a convertir esos espacios en antro folicular. Lo que se te puede preguntar es para que identifiques qué estructura es. Entonces tu tarea será decir, efectivamente, este es un folículo terciario. Pero además ustedes me han mencionado el ovocito. ¿Cuál es el ovocito? La célula que tengo aquí en el interior, el ovocito, rodeado de una zona pelúcida. Estoy viendo las células de la capa granulosa que también están rodeando este ovocito. Veo la misma capa granulosa y nos estamos olvidando de mencionar las 2 tecas que están por fuera de la capa granulosa. Aquí se ve por fuera la teca interna, justamente por fuera de la capa granulosa, la teca interna. Y más lejos, la teca externa. No se olviden, folículos secundarios ya muestran teca interna, folículos terciarios más aún, teca interna y teca externa. Veamos uno más. A ver, este es un folículo de Graf. ¿Por qué es un folículo de Graf? Se los decía a mis grupos de práctica. ¿Por qué esta estructura es un folículo de Graf? Ya presenta ¿Qué es lo antro. que estoy viendo acá? Porque está compuesta por 8. Porque está completo, ya es un folículo maduro. Tiene un antro. Porque aquí ya tiene un antro folicular. ¿Ven? Es una sola cavidad. No me voy a distraer por esto. Esto no me va a distraer. ¿De acuerdo? Eso puede ser efecto de preparación del corte. Veo un antro folicular y puedo decir que el ovocito está inmerso en ese antro folicular, está flotando en ese antro folicular. Aquí estamos viendo al ovocito. Por fuera estamos viendo una corona radiada y este ovocito se mantiene unido al resto del folículo por este engrosamiento de la capa granulosa que forma como un puente y se llama cúmulo ovígero o cúmulo oóforo. Luego veo la misma capa granulosa y por fuera de la capa granulosa la teca interna e inmediatamente después la teca externa. Entonces yo les decía a mis alumnos, ¿cuántos elementos tiene el folículo de Graf? Porque este es un folículo de Graf. ¿Cuántos elementos tiene el folículo de Graf? Tiene 8. 8 elementos. Para que no se olviden, les decía, vamos a enumerar los elementos que tiene este folículo de Graf. Voy a borrar acá, voy a borrar aquí y le vamos a poner números, ¿ya? 1, ovocito. ¿Qué más? Aquí debe haber una membrana. Zona pelúcida. Zona pelúcida. ¿Qué más? 3, Corona radiada. corona radiada. Luego, aquí, 4, cúmulo Cúmulo vígero. cúmulo vígero. 5, capa Granulosa. granulosa. Aquí pegadito le voy a poner una flecha. Teca 6, interna. Teca interna. teca interna. Y por fuera, Teca externa. Teca externa. teca externa. Y la última,
Antrofolicular. Antrofolicular. ¿Está bien? Ahí están los 8 elementos. ¿Qué características histológicas tiene un folículo de Graf? Yo diré, es una estructura que está constituida primero por un ovocito, porque es la célula que está llevando el material genético, ¿recuerdan? El ovocito, rodeado de su zona pelúcida y de la corona radiada, el número 3. El número 4, vemos, ¿qué estamos viendo? El cúmulo ovígero o cúmulo oóforo. El 5, por fuera, todo esto se llama capa granulosa. Por fuera de la capa granulosa, la teca interna, 6, por fuera de la teca interna, la teca externa, y en el interior de esta cavidad, un líquido folicular. ¿Cómo se llama la cavidad? Antrofolicular. Esos son los 8 elementos que conforman un folículo de Graf. Aquí también, ¿qué estructura es esta? Si les preguntan, ¿cómo se llama toda la estructura que señala la flecha? Un folículo de Graf. Folículo de Graf. Si les pregunto, ¿qué estructura señalo aquí? ¿Qué me dirán? ¿No? Capa granulosa. ¿Ah? Teca interna. Muy bien, teca interna. ¿Y si es acá? Capa granulosa. Ahí es capa granulosa. Aquí, Corona radiada. corona radiada. Son todas estas células que rodean. Aquí, cúmulo Cúmulo óforo. cúmulo óforo, cúmulo vígero. Y aquí afuera, Teca externa. muy bien, teca externa. Si les pregunto nuevamente aquí, ¿qué estructura es? Teca interna. Teca interna. ¿Cuál es su función? Producir Producir estrógeno. Producir estrógenos. Muy bien, producen estrógenos. Bajo un poquito el aumento. Y aquí están viendo qué bonitas estructuras. ¿Qué estructura señalo aquí? zona pelúcida. Zona pelúcida. ¿Qué célula señalo? Ovocito. Ovocito. La célula es el ovocito. Recuerden, esto que ven, núcleo. ¿Y esto qué es? Citoplasma. Citoplasma. Y aquí, la zona pelúcida. ¿Está bien? Ay, Dios, se me fue la zona pelúcida. Ya vamos a poner Z nomás, zona pelúcida. Y aquí, ¿qué estoy señalando? Corona radiada. Corona radiada. ¿Estás comiendo, Fiorella? No, doctora. Ah, ¿estás antojándonos a todos? No creo, ¿no? No. Yo estoy sentada acá, ¿no? Muy bien. Corona radiada. Estos elementos que están viendo en la imagen y que acabo de señalar son los elementos que se salen expulsados fuera del ovario cuando ocurre la ovulación. Si les preguntan entonces, ¿qué elementos se liberan del ovario durante la ovulación? ¿Qué van a decir? A ver, déjame preguntar. A ver, Yasmín Martínez. Sí, doctora. ¿Qué elementos salen expulsados en la ovulación? Salen fuera del ovario. Sería el ovocito con su zona pelúcida, la corona radiada. Muy bien. Esos 3 elementos, imagínense, lo que está ocurriendo es esto. Aquí se fragmenta y salen todos esos elementos fuera del ovario. A estos 3 elementos los vamos a llamar complejo ovular. Al ovocito, rodeado de su zona pelúcida y corona radiada. Otra estructura. A ver, voy a borrar. No se olviden que la célula es muy importante y la célula se llama ovocito. A ver, si les pregunto, ¿qué estructura es esta que señalo acá? ¿Qué me dirán? Ahí. A ver, le pregunto. A ver, Miguel Ramírez. Responde en el chat. ¿Qué estructura es? A ver, Miguel, vamos a ver qué nos ha respondido. No es respuesta. Luciana volvió a ingresar. Luciana. Helena Argandoña. A ver. ¿Qué estructura es la que estoy señalando con la flecha? A ver, mira. Yo.
Argandoña. Ok. Es cumulóforo. El que estamos señalando es el cúmulo ófero. Muy bien. Y aquí, Capa de la granulosa. muy bien. Y pueden ver una línea que señalo. ¿Qué es? Lámina basal. Muy bien, una lámina basal. Entonces, entre la capa granulosa y la capa que viene a continuación, hay un límite bien definido, que es esa lámina basal. ¿Qué estructura señalo aquí? Teca interna. La teca interna, no se olviden. ¿Y cuál es la función de la teca interna? Producir estrógenos. Estrógenos, producen estrógenos. ¿Y en qué momento del ciclo se está produciendo entonces los estrógenos? ¿Al inicio del ciclo o al final del ciclo? Al final. ¿En la primera fase? En la primera fase del ciclo. ¿Qué es lo que estamos viendo? El desarrollo del folículo ovárico. ¿Y eso en qué momento del ciclo menstrual ocurre? ¿Al inicio de nuestro ciclo menstrual para que ocurra la liberación o al final del ciclo? Cuando se pierde el endometrio. ¿Cuándo ocurrirá? Al inicio. Al inicio, al inicio. Lo que quiero es que ustedes lo razonen y lo entiendan. Nuestros folículos primordiales comienzan a madurar hasta que se forma todo este complejo que están viendo, hasta que se forma todo esto, hasta que se forma toda esta estructura. Ay, perdón. Ahí está, hasta que se forma toda esta estructura. Cuando tengo toda esta estructura, estos son los 3 elementos que van a salir expulsados en la ovulación. Entonces, para que se madure completamente este folículo, esto ocurre en la primera fase del ciclo y es por eso que en la primera fase del ciclo estamos viendo que en ese folículo aparece la teca interna responsable de producir estrógenos. Seguimos. A ver, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Un folículo atrésico. Folículo atrésico. ¿Cuántos folículos comienzan a madurar en cada ciclo menstrual, Figueroa? Figueroa, ¿estás? García, ¿estás? Doctora, Sí, te escucho. ¿Cuántos folículos inician la maduración en cada ciclo menstrual? ¿Recuerdas? Romina. 10, creo. De 10 a 20. ¿Quién? Un poquito menos. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? De 5 a 15, Romina. De 5 a 15. ¿Y qué pasa? ¿Cuántos folículos al final terminan madurando, Romina? De los 5 a 15 que empezaron a madurar, ¿cuántos terminan siendo folículos Solo uno. maduros o de grado? Muy Solo bien, uno. solo uno. Entonces, ¿qué le pasa a los restantes? Los 15, los 10 folículos que quedaron. ¿Se mueren? No todos. No todos se mueren. Muy bien. A algunos le pasa lo que estamos viendo en la imagen. ¿Cómo se llama la estructura que vemos en la imagen? ¿Cómo se llama todo esto que estoy señalando? Folículo atrésico. Muy bien. Esto es un folículo atrésico. Y no todos mueren, no todos terminan siendo folículos atrésicos. ¿Qué le pasa a los restantes? A ver, Romina, cuéntanos. Algunos mueren y otros Y otros quedan en la siguiente, o sea, en otra menstruación. se quedan como paralizados, como si fueran congelados, se quedan congelados, siendo folículo primario, algunos avanzaron a folículo secundario, otros se quedaron como folículo terciario para esperar un siguiente impulso hormonal en otro ciclo y continuar madurando. ¿Está bien? Algunos quedan entonces, simplemente quedan detenidos su desarrollo hasta esperar un segundo impulso hormonal, segundo o tercer impulso hormonal más adelante. Bien. ¿Qué pasa cuando se libera este complejo ovular? ¿Qué es lo que me está quedando dentro del ovario? A ver, vemos, miren todos los elementos que van a quedar dentro del ovario. ¿Qué es lo que queda dentro del ovario? Una vez que esta estructura que estoy señalando en el círculo se elimina. Le vamos a poner color azul. La estructura que dejo en color azul es el complejo ovular y sale expulsado del ovario en la ovulación.
todo lo restante, ¿qué le ocurre? ¿Dónde se queda? A ver quién me dice. ¿Dónde se queda el resto? ¿Sale también? Olvica. En un cuerpo lúteo. Muy bien, se queda en el ovario y se transforma en cuerpo lúteo. Miren todo lo que tengo para que se transforme en cuerpo lúteo. 1 y 2. ¿Qué estoy señalando como 1? Capa granulosa. Capa granulosa. ¿Y qué estoy señalando como 2? La teca interna. Las tecas, ¿no? Interna y externa. Muy bien. Entonces, si estas dos estructuras se quedan dentro del ovario y se transforman en el cuerpo lúteo, lo que viene más adelante entonces será observar qué le ha pasado a esas células, cómo lucen en el cuerpo amarillo, cuerpo lúteo. Aquí vemos una zona hemorrágica que le voy a poner H. Esta es una zona hemorrágica. Y alrededor de esta zona hemorrágica vamos a ver agrupaciones de células. Células que derivan de la capa granulosa y se llaman células granuloluteínicas y células que derivan de la teca interna y se llaman células tecoluteínicas. Veamos, ¿cuál es la diferencia? Le voy a dar más aumento. Aquí quiero que vean. ¿Cómo eran las células de la capa granulosa? Lo decíamos al inicio. ¿Cómo es la célula de la capa granulosa? ¿Cómo son sus núcleos? Redondos. Los núcleos son redondos. Entonces, miren, en esta imagen que les estoy señalando, ¿pueden ver esos núcleos? Núcleo redondo y citoplasma también acidófilo. ¿Lo ven? Aquí, miren aquí, estas de acá, por aquí también. Todas estas células, entonces, ¿cómo se llamarán? Células gránulo, haciendo referencia a la capa granulosa, luteínicas. Luteínicas porque están formando el cuerpo lúteo. Granuloluteínicas. Ahí están las células granuloluteínicas. Pero hemos dicho que también quedó dentro del ovario las células de la teca, ¿recuerdan? Entonces, también me van a quedar unas células de aspecto fusiforme, como son las células de la teca interna, como estas, por ejemplo. Aquí estaría señalando, ¿qué tipo de células? ¿Cómo se llaman? Tecoluteínicas. Si derivan de la teca interna, tecoluteínicas. Muy bien. Y si yo les pregunto, ¿qué es lo que está produciendo este cuerpo lúteo? Estrógeno y progesterona. Como tengo todavía células tecoluteínicas que proceden de la teca interna y la teca interna producía estrógenos, este cuerpo lúteo sigue produciendo estrógenos en menor cantidad. Lo más importante, la hormona que más produce es progesterona. Entonces, el cuerpo lúteo produce progesterona, pero estrógenos, ¿ya? En menor cantidad, claro. Lo más importante es la progesterona. Y es la hormona justamente que prevalece, que predomina en la segunda fase del ciclo menstrual. Seguimos. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Van entendiendo? Sí, doctora. A ver, ¿todos? ¿O se perdieron? ¿Sí? ¿Entienden? Sí, doctora. Ya. Muy bien. Vamos al siguiente órgano, trompa uterina. Estamos haciendo un corte a nivel de la ampolla, de la trompa uterina, en esta zona donde se forman las fimbrias, y ustedes van a ver que el órgano está constituido de 3 capas. La primera capa son todos estos pliegues que ustedes pueden ver, son pliegues mucosos. Una primera capa entonces será la capa mucosa. Una segunda capa es esta que señalo aquí, sería la capa muscular, y una tercera capa que vemos aquí, que sería una, ¿cuál es la tercera capa? Mucosa. Adventicia. Serosa. La trompa uterina, Serosa. tiene una serosa. Ah, Muy fija. bien. La mucosa está acá. Ahí está la mucosa. MU le voy a poner, ¿ya? Mucosa. ¿Y qué es la mucosa? Todas estos pliegues que ustedes están viendo son pliegues mucosos. Todos son pliegues mucosos, todos. Y aquí ocurre algo importante. Resulta que a expensas de las hormonas ováricas, estrógenos, esta trompa uterina también, el epitelio que tapiza la trompa uterina es un epitelio que se desarrolla gracias a esas hormonas. Miren, vamos a ver la capa. Bueno, esta lámina no está muy bien, pero aquí igual se lo señalo. Miren, estamos viendo, todo esto es un pliegue de la capa mucosa.
¿Qué estoy viendo por fuera? Por fuera voy a ver un epitelio. ¿Qué tipo de epitelio? Un epitelio cilíndrico. Muy bien, cilíndrico simple. Pero este epitelio cilíndrico simple tiene una característica, que está constituido por dos tipos de células. Unas células que son cilíndricas, pero que son secretoras, y otras células que siguen siendo cilíndricas, pero que tienen cilios, ciliadas. ¿Está bien? Entonces tengo dos tipos de células. Ese epitelio es un epitelio cilíndrico simple que tiene células secretoras y células ciliadas. En el interior, debajo del epitelio, ¿qué estructura es la que estoy señalando? ¿Cómo se llama el tejido que está debajo de todo tejido epitelial? Tejido conectivo. Tejido conectivo. Así se llama. LP. ¿Qué es Lámina LP? Lámina. Lámina propia. Recuerden, debajo de todo tejido epitelial encuentro lámina propia. ¿Y cómo se le llama al epitelio más la lámina propia? Mucosa. Mucosa. Entonces ahí estamos viendo el epitelio, que es de tipo cilíndrico simple, con dos tipos de células, secretoras y ciliadas. Y debajo encontramos la lámina propia. Ambas estructuras, ¿qué están formando? La capa mucosa. Esa es la mucosa. No se olviden, esto ocurre con todos los órganos. Ya van a salir de histología y eso debe quedar bien grabado. Cuando me hablen de una mucosa, me están hablando del epitelio, más el tejido conectivo que lo sostiene y que se llama lámina propia. Aquí entonces voy a encontrar dos tipos de células, las células secretoras que no tienen cilios y las células ciliadas que tienen cilios. A ver, me voy a permitir abrir una evaluación que tuve el día... ¿Cuándo fue? El día martes, me parece, que les hice unas preguntas. Me parece que aquí, no. No. Permítame un ratitito. Denme un segundito, déjenme un segundito. Les voy a buscar una lámina que encontré. Ya. Ah, en la de este año. En la de este año está. 28 de noviembre. Ya, acá está. Ahorita les comparto. Ya. Voy a compartir. Voy a compartir mi pantalla. ¿Ven la imagen aquí? ¿Todos ven mi pantalla? Sí, doctora. ¿Recuerdan esta? Les pregunté a un grupo. Aquí estamos viendo el epitelio de la trompa uterina. Y quiero que miren cómo efectivamente hay unas células que tienen cilios y justamente la flecha está señalando el borde de las células que no tienen cilios. Estas células que no tienen cilios serían las células secretoras o mucíparas. Y aquellas células que tienen cilios serían las células ciliadas que forman parte de esta mucosa de la trompa uterina. ¿Cuál es la función de las células secretoras de la trompa uterina? Como pregunta aquí en la evaluación. ¿Qué célula señala? Célula secretora. ¿Función? Produce fluido tubario. Producir fluido tubario. Pregunta clásica de examen. Producir fluido tubario. ¿Y qué es el fluido tubario? ¿Para qué sirve? ¿Por qué es importante? Favorece la fertilización. Favorece la fertilización. ¿Qué más? Favorece la segmentación del cigote si hubiera fecundación. ¿Qué más? Le va a dar nutrición al cigote, ¿cierto? Va a favorecer la segmentación y nutrición del cigote. ¿Qué más? Algo importante que tiene que ver con la fertilización, Fiorella. Favorece la capacitación. La capacitación de los espermatozoides. ¿Recuerdan qué cosa era la capacitación de los espermatozoides?
A ver, ¿alguien se acuerda qué es la capacitación? A ver, un caballero, Munaya, ¿qué es la capacitación de los espermatozoides? O capacitancia. Es donde se capacitan a los espermatozoides. ¿Cómo se les capacita? ¿Reciben clases? ¿No es la capacitancia? Por eso, ¿cómo es? ¿A qué se refiere la capacitancia, hijo? No sé. ¿Qué significa? A ver, ¿alguien? Recuerdan que los espermatozoides tienen un acrosoma, ¿se acuerdan? Y es justamente en el acrosoma en donde están las enzimas necesarias para que ocurra la fertilización. Cuando ocurre la capacitancia, lo que está ocurriendo en realidad es que se está fusionando, se están plegando la capa, la membrana acrosómica con la membrana nuclear del espermatozoide. Es la fusión de ambas membranas y con eso queda liberada las enzimas para que vayan justamente en pos del óvulo y puedan liberar sus enzimas y éstas se abran paso a través de la corona radiada y de la zona pelúcida. Por eso es importante la capacitancia. Cuando yo digo que el fluido tubario está facilitando la fertilización, ¿cómo está facilitando la fertilización? Está provocando la capacitación del espermatozoide, la capacitancia del espermatozoide. ¿A qué se refiere? Que la membrana nuclear y la membrana acrosómica se unen, se fusionan para liberar a las enzimas acrosomiales. ¿Ya? Entonces, miren, si les viene una pregunta de examen en donde ustedes ven este epitelio que tiene células que no tienen cilios y células con cilios, estas células epiteliales cilíndricas forman parte de la mucosa de la trompa uterina. ¿Ya? Al final les tomo un pasito a ver si están todos preparados, si saben. Les voy a poner unas láminas, ¿ya? Bien, seguimos. En el útero, ¿qué es lo que vemos en el útero? En el útero vamos a encontrar en la capa interna del útero, que se llama endometrio, vamos a ver dos momentos en el ciclo menstrual. Un momento en donde el endometrio se encuentra en fase proliferativa y otro momento en donde el endometrio está en fase secretora. ¿Y cómo distingo esos dos momentos? Fácil. El endometrio en fase proliferativa, si ustedes recuerdan, esta es una lámina que vimos en las primeras clases de histología. Aquí se les muestra las glándulas tubulares simples, que en realidad sabemos que son glándulas endometriales. Lo que estoy señalando aquí son glándulas endometriales. ¿Y cómo ven estas glándulas endometriales? Algunos chicos del grupos anteriores me decían, doctora, parecen unos gusanitos. Efectivamente, son glándulas tubulares con una luz estrecha y un trayecto único. No se están bifurcando. Son una sola estructura. Por eso hablamos de una glándula tubular simple. Cuando yo veo estas glándulas con una luz estrecha, yo digo, estas son glándulas endometriales, aquí a mayor aumento, y el órgano en el que se encuentra es un endometrio en fase proliferativa, solamente por ver la luz y el aspecto de la glándula endometrial. Cuando la luz es estrecha y es un trayecto único, hablo de una glándula endometrial tubular simple, que forma parte de este endometrio en fase proliferativa. Comparémoslo con la fase secretora, que es la fase que viene a continuación. ¿Qué le pasó a las glándulas endometriales? Miren, siguen siendo glándulas endometriales, pero ¿qué le ha pasado? ¿Qué ocurrió a la glándula? ¿Sigue siendo de luz estrecha? No. La luz está dilatada. Dilatada. Es una luz amplia, irregular, de borde ascendiente de serrucho. ¿Se acuerdan que les decía? ¿A qué me refiero? Miren aquí. Miren el interior de estas glándulas. Estamos viendo cómo las glándulas efectivamente tienen unos bordes irregulares y dentados, ¿no? También lo pueden ver aquí, aquí. Todas son glándulas endometriales. La diferencia con el momento anterior es que aquí las glándulas tienen un aspecto irregular y un borde amplio. Una luz amplia, una luz grande, miren. Entonces yo digo, si me preguntan, ¿qué estructura es esta que señalo? ¿Qué diré? ¿Qué estructura? Glándula endometrial. En fase glándula endometrial. Órgano. Endometrio en fase secretora.
Esa es la respuesta. Endometrio en fase secretora. ¿Ya? Endometrio en fase secretora. Si alguno quiere decir más exacto, me dice, no, que el órgano es el útero. Está bien, es válido. Coloca útero, guión, endometrio en fase secretora. ¿Está bien? Endometrio en fase secretora. Seguimos, me voy al cuello uterino. Vamos a ver el cuello uterino. ¿Y qué pasa en el cuello uterino? ¿Qué es lo que vemos? Dos zonas del cuello uterino, ¿recuerdan? La pantalla está igual, doctora. Ay, no, se me fue. Ya, a ver, perdón. Ahora, muy bien, Miguel. Ya se acordó Miguel, ya se despertó. ¿Ahora ve mi pantalla? Nada. No, Ya se dejó de compartir. Estoy dejando de presentar. Sí, ya dejé de compartir. Ahora estoy volviendo a compartir. Ahí, Sí, ahora sí se ve. ahora, Sí, ya se ve. les decía entonces, el cuello uterino tiene dos zonas. Un cuello que está por dentro y se llama endocervix, porque el cuello uterino también se llama cervix, endocervix, y un cuello que está por fuera, que se llama exocervix. El exocervix está en contacto con el órgano que viene a continuación, que es la vagina. Entonces, ¿por qué es importante identificar la anatomía? Para que yo tenga un poco de lógica al momento de relacionar los epitelios. ¿Qué epitelio tiene la vagina? Tiene el mismo epitelio que la boca, el mismo epitelio que el ano, que el esófago. ¿Cuál es el epitelio entonces de la vagina? El epitelio poliestratificado ¿Cuál es el plano. epitelio de la boca? esa. Así es, de memoria ya me lo tengo que saber. El epitelio del ano, de la boca, del esófago y de la vagina es epitelio poliestratificado plano, no queratinizado. Entonces, este epitelio es el que yo veo en la parte externa del cuello uterino. Miren acá en esta imagen. En esta imagen estamos viendo ese epitelio poliestratificado plano, no queratinizado. Ahí lo están viendo. Entonces, la imagen que nos está presentando aquí sería el exocervix. ¿Está bien? Si me preguntan, ¿qué órgano? Cuello uterino. Ay, Dios. ¿Qué órgano? Esto es exocervix. Veo acá. Y aquí vamos a ver un epitelio que más bien es de tipo cilíndrico simple, así como veíamos las glándulas endometriales. Volvemos a las glándulas endometriales para que recuerden qué epitelio tiene. Miren las glándulas en fase proliferativa. ¿Qué tipo de epitelio están viendo ahí? Una hilera de células epiteliales cilíndricas. Es el mismo epitelio que está tapizando el endometrio. El endometrio está siendo tapizado, aquí miren, el endometrio está siendo tapizado por ese epitelio cilíndrico simple. Ahí están viendo cómo se está invaginando ese epitelio, arriba, para formar esas glándulas endometriales, tubulares simples. Entonces, el endometrio que está tapizado por epitelio cilíndrico simple, también va a ser ese mismo epitelio cilíndrico simple el que va a tapizar aquí, por dentro, al cuello del útero, es decir, al endocervix. El endocervix está tapizado de un epitelio cilíndrico. ¿Qué tipo? Simple. Epitelio cilíndrico simple. Y ahí lo pueden ver. Y alguno me dirá, pero acá pareciera que hay glándulas. Sí, efectivamente, miren cómo se pueden ver las glándulas también tapizadas por epitelio cilíndrico simple. ¿Está bien? Hay una característica adicional. Dentro, en el endocervix, vamos a encontrar unos quistes. Aquí estoy señalando estos quistes. Hay un pedacito del quiste en esta imagen. Se llaman quistes de Nabot. El Nabot. Quistes de Nabot. ¿Dónde lo veo bien? Lo estoy viendo bien acá. En el exocervix. ¿Lo ven? En el exocervix. Pero no son propios del exocervix, sino son propios del endocervix. ¿Pero por qué los veo acá? Porque les decía, son muy dado el grandes. tamaño que tiene el... Claro, cuando son tan grandes se pueden ver hasta proyectados o invadiendo el exocervix. Pero ya sabemos que los quistes de Nabot son en realidad propios ¿de dónde? ¿De dónde son propios? Endocervix. Del endocervix, quistes de Nabot. Muy bien.
en el frotis de Papa Nicolau, vamos a recordar 3 tipos de células, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son los 3 tipos de células que identifican? Ah, perdón. En las primeras clases hablábamos de 2 tipos de células, 2 tipos de núcleos. Todas estas son células epiteliales planas, ¿recuerdan? Son células epiteliales planas. ¿Cuál es la diferencia? Los núcleos. Voy a encontrar unos núcleos que tienen la cromatina condensada. Por ejemplo, a ver, núcleos con la cromatina condensada como esta sería un núcleo pignótico. Y otros son núcleos con la cromatina laxa, como vemos aquí, más grandes, ¿no? Más relajados. Acá también. Serían núcleos vesiculosos. Pero, desde el punto de vista, cuando vemos un frotis cérvico-vaginal, en este frotis cérvico-vaginal, en realidad vamos a ver 3 tipos de células. Unas que tienen el núcleo pignótico. Van a ser las células superficiales. Otras que tienen el núcleo vesiculoso y un citoplasma amplio. Serían las células, ¿cómo se llaman? Células Parabasales. intermedias. Estas son las intermedias. Y unas que tienen el núcleo pequeño, pero también el citoplasma, perdón, el núcleo vesiculoso, pero el citoplasma no tan grande como las intermedias, sino más pequeño. Parabasales. Esas son las células parabasales. Ahí tienen las 3 imágenes. Célula epitelial superficial, célula intermedia y la célula parabasal. ¿Ven las diferencias? Chicos. Hello. Hola. Sí se le escucha. Aquí, pero más que me escuchen, ¿me entienden o no me entienden? Sí, doctora. Sí, sí, sí. Son Sí, leucocitos. se me escucha. Muy bien, con la flecha azul que estoy señalando, leucocitos o polimorfos nucleares. Y miren la muestra cómo está invadida de leucocitos. Perfecto, seguimos. En la vagina, ¿qué es lo que voy a ver? A ver, ¿quién me está escribiendo? Me están escribiendo vivas, ¿no? Las parabasales son mucho... Sí, son en menor cantidad. Y cuando lleguen a patología van a ver justamente las diferencias de esos núcleos, cómo van marcando displasias o cambios en cuanto al núcleo y a la forma de la célula. Esos cambios los van a ver en patología. Y tiene que ver también con el número de las células. La última lámina es para ver vagina. ¿Estamos en vagina? Ah, sí, vagina. Lo que voy a ver es el epitelio de la vagina, miren. ¿Qué epitelio tiene la vagina? Ya lo habíamos dicho antes, ¿no? Estratificado, plano no queratinizado. Muy bien, es lo que están viendo ahí, el epitelio poliestratificado, plano no queratinizado, que está apoyado en una lámina propia, miren, aquí debajo, una lámina propia, ¿no? Que está formado por un tejido conectivo laxo. Muy bien. Y además podemos mencionar que hay un lecho vascular que es importante. ¿A qué me refiero con el lecho vascular? A todos estos vasos sanguíneos que están aquí en el tejido conectivo subyacente al tejido epitelial, ¿no? Debajo del tejido epitelial encontramos una importante cantidad de vasos sanguíneos. Por eso que algunas lesiones de vagina terminan provocando mucho sangrado, ¿no? Y eso se debe justamente a que en la zona subepitelial hay una gran cantidad de vasos sanguíneos. La glándula mamaria es otro órgano del aparato reproductor que tiene 2 momentos. Una glándula mamaria cuando la mujer no está preparándose para la lactancia, cuando la mujer no está gestando, hablamos de una glándula mamaria en reposo. ¿Y cómo luce la glándula mamaria en reposo? Recuerden, nuestros órganos tienen 2 zonas, o las podemos dividir en 2 componentes, en el parénquima y en el estroma. Lo que estoy señalando sería el parénquima. Y todo lo que ven por fuera, de naturaleza fibroconectiva, es el estroma. Yo les pregunto, ¿cuál es la parte que predomina en esta mama en reposo? ¿El parénquima o el estroma? El estroma. El estroma, muy bien. El parénquima está formado por esas cavidades que ven ustedes que son conductos intralobulillares, pero que alrededor tienen como una sombra muy morada, muy teñida,
que obedecen a células que se han agrupado alrededor y que forman brotes o yemas epiteliales. Esos brotes o yemas epiteliales son los que, en respuesta a las hormonas, como por ejemplo la prolactina, van a comenzar a organizarse, aumentar en número y formar alvéolos mamarios para sintetizar o secretar la leche. En este caso, como no es requerida esa función de formar leche, lo que predomina va a ser el estroma. Y este estroma está formado por tejido conectivo denso y, como ustedes pueden ver, también vamos a encontrar células adiposas uniloculares. ¿Las ven? Todo lo que ven estos espacios serían células adiposas uniloculares. Paso mayor aumento. Y aquí está. Esta estructura, esta cavidad, es un conducto intralobulillar. Y todo lo que veo por fuera, ¿cómo se llaman? Lobulillo mamario. BREP. ¿Qué cosa he dicho? Brotes epiteliales. Brotes epiteliales. Eso es lo que son. Brotes epiteliales. Todo lo que están viendo ahí. Brotes o yemas epiteliales son las que están rodeando a estos conductos. Más adelante se va a convertir en un lobulillo mamario, sí. Y lo vas a ver organizado en la mama en fase secretora. ¿Está bien? Vamos acá. Si les pregunto aquí, ¿qué estructura estoy señalando acá abajo? ¿Qué me dirán? Estroma. El estroma. 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 Y si les preguntan, ahí está, a ver, pregunta 1 le dicen, ¿qué estructura señala? Estroma. Pregunta 2, ¿en qué órgano lo visualiza? Glándula mamaria. Glándula mamaria en reposo. Así es, glándula mamaria nomás no, es glándula mamaria en fase de reposo o de frente, glándula mamaria en reposo. Comparemos con la siguiente imagen, glándula mamaria en fase secretora. Aquí, ¿qué le ha pasado al estroma? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a ese estroma? Se ha reducido a estos tabiques que se llaman tabiques interlobulillares. Ahí están viendo, miren, los tabiques interlobulillares. Aquí están. Tabiques interlobulillares. Todos los que estoy poniendo las líneas son tabiques de tejido conectivo, son tabiques interlobulillares. ¿Y qué es lo que veo por dentro de esos tabiques interlobulillares? Aquí sí estoy viendo lobulillos. ¿Cuál es un lobulillo? Miren, este es un lobulillo mamario. ¿A qué me refiero? A todo esto. ¿Y qué es lo que está conteniendo este lobulillo mamario? Ese lobulillo mamario. Dios. Ya. ¿Qué es lo que está conteniendo este lobulillo mamario? Todas las unidades que veo en el interior son alvéolos mamarios. Veo entonces un lobulillo mamario, por acá otro lobulillo, por aquí un lobulillo más grande, otro lobulillo grande, 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 y en el interior las unidades son alvéolos mamarios. Y en el tabique de tejido conectivo puedo ver otra estructura. ¿Qué estructura es esta que señalo y que está en el tabique del tejido conectivo, en el tabique interlobulillar? ¿Qué estoy señalando ahí? Conducto. Conducto interlobulillar. Interlobulillar. Aquí está el conducto interlobulillar. Y aquí en el interior, cada una de estas unidades, ¿qué son? Alvéolos Mamarios. Alvéolos mamarios. Si les pregunto, alvéolos mamarios, ¿qué estructura señalo? Aquí abajo, por ejemplo, donde está mi flecha, le pongo el color azul. ¿Qué estructura está señalando la flecha de color azul? ¿Qué dirán? Alvéolo. Alvéolos mamarios. Alvéolos mamarios. Segunda pregunta, ¿en qué órgano los visualiza? Glándula mamaria en fase secretora. Glándula mamaria en fase secretora. Eso quiere decir que ustedes efectivamente comprendieron el concepto de cómo la mama cambia en fase de reposo hacia la función secretora. Cuando se organizan esos brotes y yemas epiteliales para comenzar a formar esos alvéolos mamarios. A mayor aumento, miren, les puedo preguntar aquí, ¿qué estructura señalo? ¿Qué estructura? Alvéolo mamario. Y es más, pueden ver aquí en el interior. ¿Qué es lo que tiene el alvéolo mamario en su interior?
Conducto enterolobulillar. Secreción. Láctea. Secreción láctea, muy bien. Y miren, ¿esto también será un alveolo o será un conducto? Aquí. ¿Qué dicen? Es un conducto. Muy bien, ¿por qué? Se encuentra entre el Porque está en un tabique interlobulillar. ¿Está bien? Está en un tabique interlobulillar. ¿Cierto o no? Está en un tabique interlobulillar. Por eso sé que esto es un conducto interlobulillar. Listo. Siguiente. La placenta. Yo creo que son las últimas, ¿no? Ah, esta es la última. Ya, vamos a ver placenta. Lo que ven aquí, cada una de estas unidades, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman estas unidades? Aquí, cada una de ellas, ¿cómo se llaman? Munaya, ¿qué son? Hola. Muy bien, Miguel. Miguel me ha respondido. Munaya, ¿dónde estás? Aquí, profesor. Me ganó. Ya, te ganó. Me ganó. Ya. Entonces, si estas son vellosidades coriónicas, ¿esto qué será? No es A, E, O. ¿Qué es? El amnios. Ese es el amnios. Y este espacio que está entre las vellosidades, ¿cómo se llama? Es intervelloso. Ya te copiaste. Espacio intervelloso. Espacio intervelloso. ¿Y por dónde circula la sangre materna, Munaya? Por espacio intervelloso. ¿Y la sangre fetal? Por el rojito, no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama esta estructura? ¿Cómo se llama todo esto? Nada, Cada uno de estos. ¿Cómo se llama? vellosidades coriónicas. Ya, entonces, ¿dónde circula la sangre fetal? Por las vellosidades coriónicas. Dentro de la vellosidad coriónica, por donde circula toda la sangre, ¿no? Se llaman capilares sanguíneos. Sí. ¿Cierto o no? Sí. Ya, dentro de la vellosidad coriónica hay capilares sanguíneos que son capilares fetales. A mayor aumento, miren, puedes apagar tu micro, Munaya. Aquí, en la vellosidad coriónica, ¿qué células vemos? Las células del trofoblasto. Y hay dos tipos de células del trofoblasto. Las que veo por fuera son las células del sincitotrofoblasto. Por dentro del sincitotrofoblasto, voy a ver otras células que son más bien más pálidas, como esta que señalo aquí. Serían las células del citotrofoblasto o células de Langhans. No se olviden los otros nombres con los que también les señalamos células y estructuras, ¿ya? En este caso, las células del citotrofoblasto también reciben el nombre de célula de Langhans. Por dentro, cito, y por fuera, sincito. Acá le voy a poner S y acá adentro C. Cito y sincitotrofoblasto. ¿Y qué estructura es esta? Que le voy a poner color, a ver. ¿Qué color le ponemos? Color rojo. ¿Qué color es? Perdón, ¿qué estructura es? Capilar fetal. Un capilar fetal. Perfecto, capilar fetal. Y si es un capilar fetal, ¿qué es lo que tiene aquí? Mira, ahí. He movido la flecha. ¿Qué es lo que estoy señalando ahí? Célula. ¿Qué célula? Endotelial. Célula endotelial, muy bien. Entonces, yo les decía en los pasitos que te les he evaluado, también les preguntaba, ¿qué célula señalo?
¿Qué célula señalo? Le voy a poner, a ver, morado, ya. ¿Qué célula señalo? Ahí, con la flecha de color morado. ¿Qué me dirán? Sincito trofoblasto. Pero si les pregunto, ¿qué estructura señalo? ¿Qué estructura? La barra placentaria. Ya, muy bien. Alguno me puede decir vellosidad, ok. Y si les pongo por aquí, a ver, voy a ponerme aquí, adentro. A ver, ya, ahí ya no hay dudas. Aquí. ¿Qué es? Miren dónde estoy. Estoy entre el capilar y las células del trofoblasto. ¿Qué se forma entre el capilar y las células del Barrera trofoblasto? placentaria. Barrera placentaria. Muy bien. Y si les pregunto, ¿qué características histológicas tiene la barrera placentaria? ¿Qué me dirán? Se encuentra entre el capilar fetal y las células de sincito trofoblasto. Está constituida, tienen que responder ustedes, por los elementos que forman la barrera placentaria, que son 3 elementos. Las células del trofoblasto, ¿cuáles son? Sincito y cito. La célula endotelial del capilar fetal, y aquí, todo este tejido que ustedes ven aquí, todo este tejido se llama tejido mesodérmico. Esos son los 3 elementos. Células del trofoblasto, célula endotelial del capilar fetal y el tejido mesodérmico. Esos 3 elementos forman la barrera placentaria. Entonces, cuando les pregunten qué estructura, imaginen que le colocan la flecha como se las he puesto ahora, de color morado, la flecha morada. Ustedes responden barrera placentaria. Si la segunda pregunta es qué características histológicas tiene, ustedes dirán, está constituido por los elementos que hemos mencionado. A ver si han estado atentos. A ver... Gutiérrez. Sí, doctora. Gutiérrez. A ver. ¿Qué elementos forman la barrera placentaria? Primero son las células trofoblásticas, el sincito y el cito. Sincito trofoblasto y el citotrofoblasto, el capilar fetal y el tejido mesodérmico. Célula endotelial del capilar fetal. No te olvides, es una célula endotelial del capilar fetal y el tejido mesodérmico. Muy bien. A ver, Ivana, de repente te acuerdas. ¿Hasta qué mes encontramos células del citotrofoblasto? ¿Hasta el final del embarazo? Es en un punto exacto. Sí, Es pero... en el momento de... No, ay, no sé cómo decir. A ver, Rosaura, que nos ayude Rosaura. ¿Hasta cuándo se encuentran células del citotrofoblasto? Del citotrofoblasto hasta el 6º mes y las del sincitio trofoblasto hasta el final del embarazo. Muy bien, ¿ya? También puede ser pregunta de examen. ¿Hasta qué mes están presentes las células de Langerhans? Hasta el 6º mes. 5º, dicen algunos textos, otros sexto. Nosotros hemos considerado hasta el 6º mes. Y las células del sincito van hasta el final del embarazo. ¿De acuerdo? Muy bien. Y si les pregunto por acá, ¿qué estructura señalo? Le voy a poner esta flecha color verde. A ver, alguien más, a ver si están despiertos. Karim Cáceres, Sí, doctora. ¿estás? Karim, Sí. a ver, la flecha verde, ¿qué está señalando? ¿Cuál fecha? Hay una flecha El verde. espacio, el espacio intravelloso. Muy bien. ¿Función? ¿Para qué serviría ese espacio intervelloso? Discurre la sangre materna. Muy bien, por ahí circula la sangre materna, discurre la sangre materna, muy bien. ¿Listo? Pero las parabasales son mucha menor cantidad, ¿no? Sí. Ah, ya. Intervelloso. Sí, perfecto. Muy bien, voy a abrir la otra de ojo ya para terminar con globo ocular. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Chicos. Todo claro, doctora. Ya, muy bien. Ojalá que sea así. Ya, seguimos. Vamos al globo ocular.
El globo ocular, les decía, tiene 3 capas. ¿Recuerdan? Una capa externa que se llama túnica fibrosa, una capa interna, perdón, una capa media y una capa interna. La túnica externa, como túnica fibrosa, está formada por una córnea que es transparente y que luego se hace opaca y blanquecina y cambia de nombre y se llama esclerótica. Entonces, tengo una córnea y una esclerótica. Por dentro de la túnica fibrosa encuentro una túnica vascular formada por la coroides y una túnica interna formada por la retina. La imagen que les presento corresponde a qué órgano. A ver, perdón, a qué estructura. A ver, ¿qué me dicen? Córnea. Muy bien. La estructura que estamos viendo es la córnea. ¿Y por qué sé que es córnea? Yo les decía, como regla, ustedes ubíquense. Van a encontrar 2 tipos de epitelio. Miren arriba y miren acá, abajo. ¿Son iguales estos epitelios? No. No son iguales los epitelios. Voy a dar un poquito más grande, ahí está. Miren, miren este epitelio que estoy señalando acá arriba y comparen con este epitelio de aquí, en la parte inferior. No son iguales. ¿Qué epitelio estoy señalando aquí con la flecha de arriba? Epitelio corneal anterior. Ya, ¿y qué tipo de epitelio es el corneal anterior? Poliestratificado plano no queratinizado. Muy bien, ¿Romina? Sí. Muy bien, Romina. Epitelio poliestratificado plano no queratinizado. Que descansa en una membrana basal que se llama membrana de Bowman. La parte más gruesa de esta córnea es esta formada por fibras colágenas que forman el tejido propio de la córnea o estroma corneal. Y en el epitelio posterior, ¿qué es lo que vemos, Romina? Si adelante veíamos un poliestratificado, ¿qué es lo que veo en la parte inferior? ¿Qué epitelio? ¿Poliestratificado o simple? Simple. Miren ahí. Plano simple. Simple, plano. Entonces, una sola hilera de células epiteliales planas. Es un epitelio simple, plano. Es la forma que ustedes tienen para identificar las 2 porciones que tiene la córnea. Aquí arriba, entonces, estoy señalando la parte anterior y en la parte de abajo, ¡ay Dios! Arriba la parte anterior y abajo la parte posterior. ¿Está bien? Veamos. Después de un tramo, mi córnea, probablemente hasta aquí, sería córnea. Acá adelante está la córnea. Y luego por acá ya tengo la esclerótica. Y a toda esta zona de tránsito, ¿cómo se le llama? La zona del limbo. Ahí estamos viendo el limbo. ¿Qué es el limbo? Es la unión esclero-corneal, la zona de tránsito entre la córnea y la esclerótica. Y en esta esclerótica ya puedo identificar un conducto. Miren aquí, el conducto que está llevando de salida hacia el sistema venoso general se está llevando hacia afuera al humor acuoso. ¿Qué estructura es esta que estoy señalando? Conducto de Schlemm. De Schlemm, muy bien, el conducto de Schlemm. ¿Qué más? Miren, hacia adelante estoy ubicando una estructura gruesa que tiene fibras musculares, ven ahí unas líneas de color rosado, ¿no? Esas líneas de color rosado son fibras musculares. Todo esto que señalo sería el cuerpo ciliar. Muy bien, cuerpo ciliar. Y aquí, esto que parece un zapatito, que parece una bota italiana. Proceso ciliar. El proceso ciliar. Y hacia adelante también veo como una proyección anterior del cuerpo ciliar. Imagínense, este es el cuerpo ciliar que de pronto hace esto. Forma ahí una dilatación, ¿no? Viene el cuerpo ciliar y aquí está haciendo esto. Está formando esta estructura. Esta estructura que señalo sería iris. Muy bien, esta estructura es el iris. Iris. Acá está el iris. ¿Cuál es? Este es el iris. Proceso ciliar, iris. Y si esta es la córnea con la esclerótica, ¿qué estructura es esta? La cámara anterior. Cámara anterior. Pregunta de examen, chicos. ¿Qué estructura estoy señalando? Si les preguntan. Esto es cámara anterior. Cámara anterior. Cámara anterior. ¿Dónde está? Aquí.
Aquí, cámara anterior. Y detrás del iris, ¿no? Detrás del iris, lo que puedo señalar también, si me preguntaran, ¿qué estructura es esta? Aquí, abajo. ¿Qué será? Cámara posterior. Cámara. Cámara posterior. Cámara posterior. Cámara posterior. ¿Está bien? ¿Cuál es la función de los procesos ciliares? Producir amor acuoso. Producir humor acuoso. Ahora me va a decir cómo circula. ¿Qué estructura es esta que vemos? ¿Cómo se llama toda esta estructura que estoy señalando acá? Todo esto, ¿cómo se llama? Cristalino. Cristalino. Ese es el cristalino. El cristalino que se puede llegar a opacificar, ¿se acuerdan? Cuando se hace opaco, ya no deja pasar los rayos de luz y por tanto la persona pierde la visión. Entonces, es una patología. ¿Cómo se llama la opacidad del cristalino? Catarata. Catarata, muy bien. Por eso que se reemplaza el cristalino, ¿no? Entonces, esta es la lente intraocular con la cual nosotros podemos ver, se llama el cristalino. Aquí, ¿qué estructura es esta? Nuevamente, ¿qué estructura es? Cristalino. Pensé que me había ido. Cristalino. Aquí, ¿qué estructura es esta? Iris. Iris. Entre el cristalino, a ver, lo voy a poner acá, cristalino, y la I, le voy a poner I de iris. ¿Qué estructura hay aquí? Cámara posterior. Cámara posterior. Cámara posterior. No se olviden, límites, ¿ah? Cámara posterior. ¿Cuáles son los límites de la cámara posterior? Les van a preguntar. ¿Qué van a decir? El ¿Cuáles iris. son los límites? Iris. Muy bien, iris y cristalino. Perfecto. Y si les preguntan, ¿qué estructura es esta que señalo acá? Le voy a poner número 2. Cámara anterior. Cámara anterior. Cámara anterior. Muy bien. Y si les preguntan, ¿cuáles son los límites de la cámara anterior? ¿Qué dirán? Iris y córnea. La córnea y iris. Cámara anterior. Los límites son iris y córnea. Muy bien. Aquí, ¿qué estructura es esta? Procesos ciliares. Función. Producir humor acuoso. Muy bien. Entonces, le voy a bajar un poquito el aumento y quiero que ustedes me digan cómo circula el humor acuoso. Le vamos a poner números a los lugares por donde circula el humor acuoso. ¿Está bien? A ver. Ya. ¿Cómo circula el humor acuoso? 1, ¿dónde se produce? Procesos ciliares. Procesos ciliares. Ya. De ahí, ¿a dónde va? La cámara Posterior. Cámara, Posterior. posterior. luego A la pupila. atraviesa la pupila, que es un espacio. Luego, Cámara anterior. Cámara anterior. 4. Sigue por acá. Red trabecular. Muy Trabecular. bien, Fiorella. Red trabecular. ¿Cuál es la red trabecular? Esos espacios que ven ahí se llama red trabecular. Aquí, en el número 5 le he puesto red trabecular. Ujú. Y luego, ¿hacia dónde se irá? Un conducto de Schlemm. Conducto de Schlemm. No está acá en la imagen, pero ustedes saben que está en la esclerótica, el llamado conducto de Schlemm. Schlemm. Entonces, cuando me pregunten cómo circula el humor acuoso, yo tengo que recordar estas 6 zonas, estas 6 estructuras. ¿Qué diremos? Primero, se produce en los procesos ciliares, baña la cámara posterior, atraviesa la abertura pupilar, baña la cámara anterior, llega por la red trabecular, se dirige hacia el conducto de Schlemm, donde pasa la circulación general. ¿Y por qué es importante ver este circuito? Porque es un circuito de formación constante de humor acuoso. Yo les decía que se produce humor acuoso en la misma medida que se va eliminando hacia el sistema venoso general por el conducto de Schlemm. No se almacena el humor acuoso, porque si aumenta el volumen de humor acuoso, produce otra patología. ¿Cuál era? ¿Qué patología es esta cuando aumenta la concentración del volumen de humor acuoso?
Glaucoma. ¿Cómo? El glaucoma, aumento de la presión intraocular, justamente obedece ese aumento de la presión de este volumen en las cámaras anterior y posterior. ¿Está bien? Seguimos. ¿Qué estructura es la que vemos aquí? A ver, ¿qué estructura es? Iris. Iris. Iris, yo les decía. ¿Y cómo sé que es iris? ¿Cómo puedo decir esto es iris? Los músculos. Ya. Primero voy a fijarme en dos cosas. 1 y 2. ¿Qué son, Fiorella? Los dos bordes del iris. Un borde anterior, es este de acá, le voy a poner A, borde anterior, y este es un borde posterior. ¿Y cuál es la diferencia entre el borde anterior y el borde posterior? Ay, chicos, está La cansado. pigmentación y el grosor. Está cansado mi dedo. No quiere escribir. Anterior y posterior. ¿Cuál es la diferencia? Veíamos el grosor y la pigmentación. Muy bien. ¿Cómo es el borde anterior del iris? Es más delgado. ¿Cómo es el borde posterior del iris? Es más grueso y pigmentado. Además, vemos que en el borde posterior, si yo hiciera una línea imaginaria y dijera, esta es la mitad del iris, yo veo que en la parte posterior hay dos paquetes musculares. Le voy a cambiar de color, ¿ya? Estos dos paquetes musculares, le voy a poner color, a ver, no, amarillo no, azul, ya. Miren estos dos paquetes musculares. Aquí veo uno y aquí pegadito al epitelio posterior veo otro. Le voy a dar aumento. Miren, en la zona posterior ustedes están viendo estos dos paquetes musculares. Uno pegado al epitelio, que sería este que estoy señalando con la flecha de acá Doctora, abajo. Le voy a... disculpa que le interrumpa, pero creo que no sé si seré yo, pero la imagen está en pausa. No se mueve. A ver, ahora. Recién, doctora. Ahora sí. ¿Ya? Muy bien. Te disculpo, Fiorella. Gracias por avisarme. La 1. ¿Qué estructura estoy señalando con la 1? Músculo constrictor de la pupila. Muy bien, el músculo constrictor. Y con el número 2, ¿qué estamos señalando? Músculo dilatador de la pupila. Músculo dilatador de la pupila. Miren, ¿ah? Dilatador de la pupila. Ya no le pongo pupila porque ustedes saben que es de la pupila. Dilatador de la pupila. ¿Cuál es la función del músculo constrictor de la pupila? Si les preguntan. ¿Qué dicen? ¿Producir? Achicar la pupila. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Contraer la pupila. Ya, ok. Provoca la contracción de la pupila o miosis. Miosis. Ay, me olvidé de hacer miosis, apúntalo. Pero vale también que digas, está comprimiendo, ¿no? O hace más pequeña, reduce la luz, reduce el tamaño de la pupila, si quieren. ¿Y qué es lo que hace el músculo dilatador de la pupila? Dilata la pupila. Midriasis. Dilata. A ese efecto le llamamos midriasis, ¿no? Pero si se olvidaran, ya saben, tienen esos otros recursos. Muy bien, seguimos. Miren, aquí sí estamos viendo. ¿Qué estamos viendo aquí? Conducto de Schlemm. Conducto de Schlemm. ¿Y aquí? Retrabecular. Retrabecular, muy bien. Y todo esto, miren aquí estas fibras musculares lisas, ¿qué es? Cuerpo ciliar. A ver, si les pregunto aquí, ustedes me dicen cuerpo ciliar. Pero si pregunto dentro del cuerpo ciliar y veo estas bandas de color rosado, se llama músculo ciliar. Músculo ciliar. Porque se contrae también. Ahí está el músculo ciliar. ¿Dónde está el músculo ciliar? Dentro de una estructura que se llama Cuerpo ciliar. Cuerpo ciliar. Ay, Dios, qué horror. Ya. Cuerpo ciliar. Ahí está el cuerpo ciliar. Se ha quedado freeze la pantalla, creo. Freeze, es que ya estamos freeze ya. Todos estamos freeze. Empezando por la dueña de la computadora. Para mí está freeze ya. Chicos, ¿estamos bien o ya están cansados?
Doctora, me refería a que se ha quedado congelada. Otra vez sigo congelada. Sí, Es doctora. que eso es lo que les decía, que ya también la dueña creo que Ya. está media congelada la dueña ya. Pero ustedes están atentos o estoy hablando y no me entienden. No, sí se entiende, doctora. Los demás todos están ahí, me acompañan. Sí, doctora. Doctora, o sea, Liz. doctora, Te escucho, dime. si señalan, o sea, dentro de las fibras sería Ujú. músculo ciliar y si me señalan por afuera es Perfecto. cuerpo ciliar. Exactamente, muy bien, eso es. Y si te señalo acá estos espacios, retrabecular. Ok, gracias. Muy bien. Y miren este cuerpo ciliar, ¿de dónde procede? De esta otra estructura. ¿Ven? ¿Sí, no? Hola. Sí, doctora. Ya, aquí, miren. ¿De dónde procede? Esta estructura que es más delgadita, ¿cómo se llama? Coroides. Miren, miren, aquí está la coroides. ¿Y de dónde está naciendo esta coroides? Acá abajo veo la coroides y de pronto veo cómo se hace más gruesa y forma el cuerpo ciliar. Y luego si sigo mirando el cuerpo ciliar, veo que del mismo cuerpo ciliar nacen estas proyecciones que se llaman procesos ciliares. Sigo el cuerpo hacia adelante y veo esta otra estructura que se llama iris. Entonces miren cómo todas estas estructuras, la coroides, el cuerpo ciliar y el mismo iris forman parte de esta segunda túnica llamada túnica vascular o úvea o coroides. Y aquí nace la tercera estructura. A ver, le voy a dar aumento y me voy a ir acá al extremo. Miren, esto es coroides, acá, ¿verdad? Esto es coroides, pero voy a quitarle esto de acá. Ay, perdón, chicos. Esto es coroides, pero quiero que miren aquí. Aparece una tercera estructura que está por dentro. Aparece una tercera estructura que está por dentro. ¿Qué es? ¿Es la retina? La retina. Esta es la retina. Esta estructura que le he puesto como un cubito verde, esta es la retina. Y el punto donde nace la retina, que sería justo aquí, que les ha aumentado, se llama... Ahora se Esa sería la hora. Está con verde ya. Hora serrata. La hora serrata. Ahí estaría señalando yo la hora serrata. ¿Qué es la hora serrata? Es el punto en donde se origina la retina. Ahí está iniciando la retina, en la hora serrata. Seguimos. Ay, Dios, sin color. Ya. Aquí, bajo el aumento. Bueno, acá están viendo los procesos ciliares, que ya lo saben identificar bastante bien. Procesos ciliares. Procesos ciliares. Si pregunto, ¿qué estructura es esta? Hora serrata. Hora serrata. Muy bien. Hora serrata. ¿Qué estructura es esta? Retina. Muy bien, retina, porque he dicho que la hora serrata es el inicio de la retina. Esta es retina. ¿Y esta qué es? Coroide. Coroides. Coroides. ¿Y esta? Conducto Es- de decir. No. Esclerótica. Esclerótica. Ay, no. Ya, aquí. A ver. Aquí. Este es coroides. Todo esto es esclerótica. A ver, lo voy a poner. Esclerótica. Coroides. Coroides. Y aquí, retina. ¿Está bien? Ahí están las tres. Retina, coroides, esclerótica. Igual acá. Esclerótica, coroides, pigmentada, ¿no? Y por dentro, retina. Retina. Ahí están las tres capas.
Ya vamos entrando en las capas de la retina. Esclerótica, lo mismo, esclerótica, coroides, retina. Aquí, todo esto es Coroides. coroides, coroides. Y aquí por dentro, Retina. retina. ¿Cuántas capas tiene la retina? Muchas. Muchas. ¿Cuáles son? 1. Ahí va. 10, ¿no? Ya, 10. A ver qué color le ponemos. Le pondremos un azul. Ya, comenzamos. Primera capa. Aquí está. Pegadito la coroides. A la capa más interna de la coroides. ¿Cómo se llama la capa más interna de la coroides? Epitelio pigmentario. Epitelio pigmentario. No, ese es el epitelio pigmentario de la retina. La primera capa de la retina es el epitelio pigmentario de la retina, que sería este que estoy señalando aquí. Este que tiene un poquito de pigmento que se ha pegado acá, epitelio pigmentario de la retina. Pero ¿dónde se está uniendo el epitelio pigmentario de la retina? Se está uniendo a la capa más interna de la coroides, que se llama La membrana de Bruch. membrana de Bruch. ¿Ya? Es la parte más interna de la coroides. Ahí se está uniendo el epitelio pigmentario de la retina, que sería la capa 1. La capa 2 es esta que veo, capa de conos y bastones. La 3 es la membrana limitante externa. Luego viene la capa nuclear externa, la capa plexiforme externa, la capa nuclear interna, la capa plexiforme interna, la capa de células ganglionares, la capa de fibras del nervio óptico y por último la membrana limitante interna que aquí nos sale. Veamos la siguiente imagen. A ver, acá. Aquí sí sale, por ejemplo, la membrana limitante interna. Luego están viendo la capa de fibras del nervio óptico, la capa de células ganglionares, la capa plexiforme interna, la capa nuclear interna. Estoy yendo de adentro hacia afuera. La capa plexiforme externa, la capa nuclear interna. Entre ambas hay una membrana, que es la membrana limitante externa, la capa de conos y bastones, y en esta imagen, por ejemplo, no se ve el epitelio pigmentario de la retina, porque el epitelio pigmentario de la retina, por lo general, se va unida ¿a dónde? A la membrana de Bruch de la coroides. Aquí se va pegadita, se está yendo aquí, pegada. Aquí la están viendo, ambas. Están una unida, pegada a la otra. El epitelio pigmentario de la retina se va con la membrana de Bruch unidas cuando se hacen los preparados histológicos. Y vemos cómo la capa de conos y bastones se han separado. Doctora, ¿y le puedo decir capa pigmentaria? Necesariamente tengo que especificar membrana. Sí. ¿Capa pigmentaria? O sea, en lugar de decir epitelio pigmentario, ¿te refieres? ¿A esto? Ajá. Sí, sí, también es válido, pero ciñámonos a lo que dice su guía. La guía les hemos enseñado como epitelio pigmentario de la retina, por las células que la conforman, es un epitelio. ¿Está bien? Sí, ok, gracias. Ya. Aquí, igual, mire, esclerótica, esta zona que está pigmentada y que tiene melanocitos, coroides. Aquí, ¿qué estructura? Retina. Esta es la retina. Acá le voy a poner la R encima. Retina. Todo esto que veo, ¿qué cosa es? Nervio óptico. Nervio óptico. Y la zona donde emerge el nervio óptico, ¿cómo se llama? Si me preguntaran aquí. Disco óptico. Disco óptico o también llamada papila óptica, ¿no? O punto ciego. Disco óptico, papila óptica, punto ciego. Ahí está. Donde he puesto no es nervio óptico. Es la zona donde emerge el nervio óptico. Esa zona se llama disco óptico. Y aquí están viendo lo mismo al otro lado. Esclerótica, tejido colágeno, ¿no? Tejido conectivo. Coroides, veo melanocitos. Y aquí retina. Ahí están las 3 capas. Retina. ¿Listo? Chicos, ¿alguna pregunta?
¿Alguna pregunta? ¿Estamos? Todo claro, doctora. A ver, les hago una pregunta a cada uno, ¿ya? A ver si me saben responder. A ver. A ver, Sara Liz. ¿Qué estructura, señal y qué órgano? Mm, mm, mm. Es, ¿qué estructura? Eso es un folículo. Mm, Mira los bordes, mira la luz, mira el tamaño. ¿Estás viendo un ovocito como para que pienses No, que es un folículo? Ah, ya. no, es una glándula endometrial en Muy fase bien, secretora. perfecto. Entonces yo te pregunto, ¿qué estructura? Tú me dices solo glándula endometrial. La Ah, segunda pregunta, ¿en qué órgano? ¿Qué me respondes? ah, está en el endometrio en fase secretora. Esa es la respuesta. ¿Está bien? Muy bien. A ver, Munaya, ¿qué estructura? No cambió, profesora. ¿No cambió? No quieren que te evalúe. Ahí, ¿qué estructura? Ese es un alveolo mamario. Ya. Órgano. Eh, Si una, es un alveolo mamario, ¿qué puede ser? una glándula mamaria. Ya. ¿Qué más? Les he dicho que la glándula mamaria tiene dos momentos. Ah, ya, es una glándula mamaria en fase secretora. Así es, esa es la respuesta. Siguiente. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién ha estado callado? Mm, Adriana, no está, ¿no? Sí, Escalante. doctora. Esta es la segunda vez que te llamo, ¿ah? Pero le pregunté hace ratito también. Sí estaba hablando. A ver, has estado hablando, pero cuando yo te he preguntado, no. ¿Qué estructura señalo? Adriana, ¿qué estructura estoy señalando? ¿Ves? Sí, barrera placentaria. ¿Qué características histológicas tiene? Tiene una célula del citocromoblasto, citotrofoblasto, tejido mesodérmico. Nada más. ¿Qué le faltó? A ver, Célula alguien que quiero endotelial del quitar. capilar fetal. Muy bien. ¿Quién fue? Gutiérrez. Muy bien, Ivana. Célula endotelial del capilar fetal. Son tres elementos. Células del trofoblasto, célula endotelial del capilar fetal y tejido mesodérmico. A ver, Ivana, ¿qué estructura señala? Todo, dice. Folículo de Graf. Características histológicas. ¿Todo, doctora? Sí, todo. Ya, empezamos de adentro hacia afuera. El ovocito, la zona pelúcida, está constituido por el ovocito, por la zona pelúcida, la corona radiada, el cumulus ofuros, Ajá. Ya, óforo. la capa granulosa, teca interna, teca externa y el antro. Antro folicular. Antro folicular. Muy bien, Ivana. Seguimos, seguimos. ¿Está Luciana? ¿Luciana entró? Ya no, ¿no? A ver, Romina, ¿qué estructura señala? Romina Doctora García. Luciana sí está, pero creo que no puede, no tiene micrófono o algo así. Ah, ok, Luciana. Cámara Pues, posterior. Ay, ya, está bien, Romina. Cámara posterior. posterior. Características histológicas.
Se encuentra entre el cristalino y el iris. Perfecto, nada más. No tiene que decir más. A ver, entonces sí está la señorita Luciana. Ah, Luciana, pero no tienes mic. Luciana. Luciana, escribe. Escribe, Luciana. A ver, te voy a preguntar a ti, Luciana. Luciana, ¿qué célula? ¿En qué órgano estamos? ¿Qué célula? Ubicación y órgano. A ver, escribe. ¿Qué célula está señalando la flecha? ¿En dónde nos encontramos? ¿En qué órgano? A ver, te leo. A ver, ¿qué nos ha escrito Luciana? Luciana, ¿no escribes? Ya, célula granuloluteínica. Ubicación y órgano. Mira ahí. ¿Dónde está la célula granuloluteínica? Cuerpo lúteo, órgano. ¿Cierto? ¿En qué órgano? En el ovario. ¿Ya, Luciana? Glándula luteína, cuerpo lúteo, ovario. A ver, Arango. Acá estoy, doctora. ¿Qué célula y función? Célula de Leydig, me parece. Y esa es Ujú. producción de testosterona. Muy bien, muy bien. A ver. Brian. Brian, ¿qué célula señalo? Brian, ¿te fuiste? Ya no está. Miguel, Miguel Ramírez, ¿qué célula? Función. Yo sé que no tienes micro, Miguel, pero célula, función. Ya, célula y función. Vamos. Mira, célula, función. Te leo. De todas me da la que no sé, doctora. ¿Cómo que de todas te doy la que no sabes? A ver, ¿quién quiere ayudar a su compañero? Escalante, doctora. ¿Ah? Célula secretora. ¿Secretora o ciliada? Ciliadas, doctora. Ahí están los cilios. Muy bien, ahí están los cilios, muy bien, célula ciliada. ¿De qué órgano? Si tiene un lado secretora y este Tromputerina, ciliado, doctora. trompouterina, muy bien, célula ciliada y la trompouterina. ¿Y cuál es la función de la célula ciliada? ¿Qué hacen estos Producir cilios? líquido tubario. No, la secretora Movilidad. secreta fluido tubario. Desplaza el ovocito, desplaza el cigote. Acuérdense que son como unas cerditas ¿cómo se llama? Como una escoba, ¿no? Están moviéndose. Entonces pueden a lo largo de toda su superficie desplazar el material que tengan. Gracias al movimiento que tiene. Siguiente. A ver, Helen Argandoña. Estructura y órgano. Glándula, órgano, glándula mamaria. ¿Qué más? Estructura. La glándula mamaria, recuerden, les he dicho, hay dos momentos de la glándula mamaria. En reposo. ¿En qué momento estamos? Reposo. En reposo, ya. ¿Qué más? Entonces, ¿qué estructura es esta? No. Epitelio cilíndrico. Brotes o yemas epiteliales. ¿Ya? Brotes o yemas epiteliales. Listo. La última. A ver. ¿Camila Maquer está? Dice que sí. Se retiró, doctora.
Ah, con razón. Valeria Luperdi. Sí, doctora. ¿Estás, Valeria? ¿Estás con sueño? No, Valeria. No. Muy bien. Estructura, órgano. Vamos, Valeria. ¿Qué estructura es, Valeria? Luperdi. No sé, doctora. ¡Oh! Es la Disco última que hemos óptico. visto. Disco óptico, así es. ¿Qué es el disco óptico? En la zona donde nace, donde emerge el nervio óptico. Órgano, globo ocular. ¿Ya? Listo, chicos. Yo creo que ya están cansados ya. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Hola. Todo claro, doctora. No, doctora, está todo claro. Chicos, yo sé que están cansados, pero están haciendo su último esfuercito. Estamos haciendo el último esfuercito con la finalidad de que aprueben el curso el próximo lunes, ¿verdad? Me gustaría que ninguno llegara a sustitutorio, ¿ya? Listo, chicos, por favor estudien mucho. Mañana nos vemos con los grupos que corresponden al repaso a las 9 de la mañana, ¿ya? Listo. Gracias, doctora. Ok. Gracias, Un doctora. abrazo, Muchas chicos. gracias. Vayan a descansar, chicos, vayan a descansar. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches.